Alabado sea el Señor. Dios me les bendiga, amados, en esta tarde noche. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por este día de victoria. Amén. Damos gracias a Dios por su misericordia. Estamos en su casa. Amén. Tenemos salud. Gloria al Señor. Algunos se vinieron ya comeditos, otros no, pero hay comidita en la casa. Así que qué bueno es Dios. Amén. Dale gracias a Dios por todo. Amados hermanos, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 14. Versículo 1. Alabado sea el Señor. Vamos a leer del versículo 1, hermanos, al versículo 11, porque es bien larguito, ¿verdad? Ese capítulo, para no perder tiempo, hermanos, en la oración, porque solamente vamos a hacer media hora de oración, entonces vamos a aprovechar bien el tiempo, hermano. Amén. Romanos capítulo 14, versículo 1, del 1 al 11. ¿Estamos ahí, hermanos? Voy a leer para ustedes en esta noche, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor, el que come para el Señor, come porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Vamos a leer este versículo todos, hermanos. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. Bendito sea el Señor. Me gusta cuando leemos todo, hermanos, así un versículo o un párrafo, porque yo no sé, como que se siente más bonito, como que se le da más sabor a la lectura. Amén. La palabra del Señor, hermanos. Vamos a iniciar en esta noche el clamor. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, como dice la palabra. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Amén. Así que vamos en esta noche a rendirnos, a humillarnos a los pies del Señor. Amén. Vamos a orar con el entendimiento. El Espíritu Santo nos dirá por qué vamos a orar, por qué vamos a clamar. Amén. Él nos enseña a clamar. Damos la bienvenida a nuestra hermana que nos acompaña en esta noche. Bendito sea el Señor. Sea bienvenida a la casa del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Dios mío, dándote las gracias, Rey de Gloria. Gracias, Padre amado, porque usted nos permite estar en su casa, Señor amado, para alabar y bendecir su divino nombre, Dios de la gloria. Gracias, Espíritu Santo de Dios, aleluya. En esta noche, Dios mío, queremos darte gracias, Padre amado, aleluya, por la vida, Señor, por la salud, Dios mío, aleluya. Gracias por los niños, Señor. Gracias por cada dama, cada caballero, Dios mío, que está en este lugar, Señor amado, que hemos venido nuevamente, Señor, a tu casa, Rey de Gloria, porque tenemos necesidad, Señor Jesús, de su presencia, Padre. Gracias,
gracias, Dios mío, aleluya. Oh, gracias por el vestido, por el calzado, Dios mío. Estamos agradecidos con usted, Dios mío, por todo, Dios mío, lo que usted nos ha dado y nos sigue dando, Señor. Oh, Dios mío, no podemos pagarte, no tenemos con qué pagar, Señor. Oh, Dios de la gloria, solo humillarnos y rendirnos a sus pies, Señor amado, y darte gloria, Dios mío, y darte alabanza en esta noche, Rey de la gloria. Mi alma te alaba, Señor amado, aleluya. Gracias, Padre, por los hermanos, Dios mío. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer en esta noche. Clamo, Dios mío, en esta hora, Señor amado, aleluya. Clamo por este lugar, Dios amado, aleluya. Despeja los aires, Señor Jesús, aleluya. Limpia los aires de toda contaminación del enemigo, Dios mío, aleluya. Despeja, Señor, cada esquina de este lugar, Dios mío, aleluya. Y que esta media hora de clamor, Dios mío, no sea para nosotros aburrida, Señor, sino que podamos encontrar el verdadero sabor a la oración, Señor amado, aleluya. Todo aquello, Señor, que nos perturba para no clamar, lo soltamos en el nombre de Jesús, aleluya. Todo aquello que el enemigo quiera poner en nuestros cuerpos, Señor, toda distracción en nuestra mente, Dios mío, todo pensamiento en nuestra mente, Señor, que se venga, Dios mío, a nuestra mente cuando estamos orando, Dios mío, renunciamos a esos pensamientos, Señor, de lo que pasó en el día, Dios mío, de lo que pasó durante la mañana, durante la tarde, Dios mío. Todo pensamiento negativo sale de nuestra mente en el nombre de Jesús, aleluya. Todo pensamiento venga cautivo a la obediencia de Cristo en el nombre de Cristo, aleluya. Queremos clamar, Dios mío, con el entendimiento, Señor amado, que nuestra oración no tenga estorbo, Dios mío, que nuestra oración suba al trono de su gracia, Rey de gloria. En el nombre de Jesús soltamos todo peso, Dios mío, que nos asedia, Dios mío. Soltamos, Dios mío, todo aquello, Dios, que perturba todo nuestro ser, Padre. Nos despojamos de toda carga, Dios mío. Nos despojamos, Señor amado, aleluya, en esta noche, Padre de la gloria, de toda tristeza, toda indiferencia, toda apatía, Dios mío, en el nombre de Jesús, aleluya. Mi alma te alaba en esta hora, Padre amado. Hay libertad en tu pueblo, Señor, para alabar tu nombre, Dios mío, aleluya. Porque usted busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, Señor amado. Usted busca verdaderos, Padre amado, guerreros y guerreras que estemos clamando, Dios mío, aleluya. Porque el enemigo, Dios mío, no le impresiona a un cantor tanto, una cantora, Dios mío, aleluya. A él le teme, Dios mío, cuando aquella persona dobla rodillas, Señor amado. A él le teme una iglesia que está clamando, que está de rodillas, Dios mío, aleluya. Porque él sabe, Dios mío, que cuando se está clamando, Padre amado, hay poder, Señor amado, y hay autoridad de parte de Dios, aleluya. Las cadenas se rompen, Señor, los yugos se pudren, Padre amado, aleluya. El enemigo tiene que abandonar el lugar, Padre amado, cuando la iglesia está clamando, aleluya. Por eso él busca la manera de que el pueblo no clame, Dios mío, de que el pueblo no entre, Dios mío, aleluya, al trono de su gracia, Rey de gloria. Pero en esta noche, Dios mío, atamos al hombre fuerte, atamos todo principado y toda potestad y todo gobernador de las tinieblas. Atamos, Dios mío, al hombre fuerte y todo, Señor amado, aleluya, lo que se levanta, Padre de la gloria, en esta hora, Padre amado, para detener el clamor, Señor, en el nombre de Jesús, aleluya, en el nombre de Cristo, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya. Bendito sea tu nombre, Dios amado, aleluya, aleluya, aleluya. Hay fuego en el altar, mi amado hermano, aleluya. En el altar hay fuego, aleluya. En el altar está el aceite para llenar las vasijas en esta noche, aleluya. Ahí está el aceite en el altar está el fuego, aleluya. En el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad en esta noche para alabar a Dios, para clamar en esta noche, aleluya. Hay libertad en su pueblo porque las cadenas se rompen, aleluya. En el nombre de Jesús, aleluya.
gracias, Dios amado, aleluya. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Tú estás aquí en esta noche, aleluya. Tú estás en este lugar, Señor amado. Aleluya, aleluya. Tú estás aquí, Señor amado. En el nombre de Jesús, aviva el fuego, Dios mío. Aviva el fuego, Señor amado. Que el fuego no se apague, Dios mío, en nuestra vida, Señor amado. Aleluya. Santo Espíritu de Dios, paséate, Dios mío, en este lugar. Fortalece, Dios. Clamo por fortaleza, fortalece, Dios mío, al que ha venido desanimado en esta hora, Padre. Trae fuerzas nuevas, Dios mío, fuerza de lo alto, Señor. Aleluya, como dijo el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Aleluya, mi socorro viene de Jehová, a los cielos y la tierra, porque él sabía, Dios mío, aleluya, que de lo alto venía la fuerza, venía la ayuda, Señor amado, aleluya. Sabemos, Dios mío, que todo proviene de usted, Señor amado, aleluya. Tú estás en medio nuestro, Señor amado, aleluya. Fortalece, Señor, a tu iglesia, Dios amado. Trae sanidad, Dios mío, aquel que viene enfermo en esta hora, Padre amado, aleluya. Trae sanidad en los cuerpos, Señor, en el nombre de Jesús, aleluya. Aumenta la fe y la convicción, Señor amado, en cada uno, Rey de gloria. Mi alma adora tu nombre en esta hora, Dios mío, aleluya. Oh, mi Señor, tú estás en este lugar, Padre amado, para sanar, para fortalecer, Dios mío. Tú estás aquí, Dios mío, para motivar a tu pueblo a avanzar, a seguir adelante, Señor amado, aleluya. No te vemos, Dios mío, pero sabemos que estás en medio nuestro, Señor amado, aleluya. Sabemos que estás aquí para levantar, Dios mío, para levantar bandera de victoria a favor de tu pueblo, Señor amado, aleluya. Levanta bandera de victoria en los matrimonios, Dios mío. Guarda los hogares, Dios mío. Guarda la familia, Dios de la gloria. Pon cobertura, pon vallado, Dios mío. Protección divina, Señor amado, en los matrimonios, Rey de gloria. Que aunque el enemigo se levante como arriba en contra del matrimonio, Dios mío, aleluya. Usted levanta bandera de victoria a favor de su pueblo, aleluya. Fortalécelo, Dios mío, aleluya. Fortalece cada hogar, afirma cada hogar, Padre amado. Fundamenta, Dios mío, los matrimonios en el roca inconmovible que eres tú, Rey de gloria. Guarda nuestra juventud, Señor amado. Fortalece a la juventud, levántalo, Dios mío, para la honra y tu gloria, Señor. Mira la juventud, Señor amado, guárdalos en los colegios, Rey de gloria. Mira, Señor amado, que en los colegios se mueve, Señor amado, aleluya. Muchas cosas sutiles, Dios mío, ofertas, Dios mío, vanas, Dios mío, que son atractivas para nuestra juventud, Señor amado. Pero clamo, Dios mío, para que tú pongas, Padre amado, cobertura en ellos, Señor. Para que usted guarde la salida de nuestra juventud, Señor amado. Para que usted ponga protección divina en nuestros jóvenes, Señor. En el nombre de Jesús, guarda sus corazones, Dios mío. Guarda sus mentes, Dios mío, de todo pensamiento, de toda oferta del enemigo, toda mentira del enemigo, Señor. Líbralos de toda fornicación, Señor amado. Líbralos de caer, Señor amado, en la pornografía, en la lascivia, Dios mío. Guarda sus mentes en el nombre de Jesús, aleluya. Fortalécelos, Dios amado, aleluya. Levántalo y usa la juventud. Usa el que usted quiera usar, Dios mío, porque de usted proviene todos los dones, Dios mío, no del hombre, Señor amado. Levántalo, Señor amado. Usted conoce el corazón de nuestra juventud, Dios mío, aleluya. Nosotros nada vemos, Dios mío, lo de afuera, Señor, aleluya. Pero usted conoce lo que hay en el corazón de la juventud, Señor amado, aleluya. Usted conoce las batallas que hay en ellos, Dios mío, aleluya. Usted conoce, Dios mío, aleluya, las debilidades que hay en ellos, Padre amado. Glorifícate en ellos, Rey de la gloria. Ten misericordia de ellos, Dios mío. Ten piedad, ten compasión de nuestra juventud, Señor amado. Guarda a los niños, Señor. Clamo por la niñez, Dios mío, aleluya. Pon cobertura a los niños, Rey de gloria. Pon protección divina los niños, Señor amado, aleluya. El ángel de Jehová acampa alrededor de los niños en las escuelas, Señor amado, aleluya. Protégelos, Dios
Jesús, en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo, porque tú estás en este lugar, aleluya. Puedo sentir el poder y tu gloria, Dios mío. Puedo sentir el fuego, Señor amado, en medio nuestro, Padre de la gloria, porque no es con mucho que usted derrama su gloria, Dios mío, sino con aquellos corazones, Dios mío, que se dispongan a clamar, Señor amado, en el nombre de Jesús, aleluya. Rompe las cadenas, rompe las cadenas, rompe las cadenas, en el nombre de Jesús, aleluya. Los yugos se pudren en el nombre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo, porque Él está en este lugar, porque Él está en medio nuestro. El rubio de Galilea se pasea en este lugar, se va de los cuerpos todo sueño, toda pereza, todo cansancio, todo desánimo, se va de los cuerpos toda dolencia, en el nombre de Jesús, todo, aleluya, todo cansancio físico. Fuera de los cuerpos, aleluya. Todo cansancio mental, fuera de los cuerpos, en el nombre de Jesús. Toda dolencia en los cuerpos, abandonan los cuerpos ahora en el nombre de Jesús. Toda enfermedad en los cuerpos, llámese como se llame, ahora mismo abandonan los cuerpos por el poder de la palabra, aleluya. Todo dolor de cabeza, todo dolor de estómago, toda migraña, toda presión alta, todo, Padre, aleluya, ahora mismo desaparecen de los cuerpos por el poder de la palabra, aleluya, por la palabra, aleluya. Los cuerpos son libres de todo azote de las tinieblas, en el nombre de Jesús. Se levanta un pueblo, aleluya, en victoria en este lugar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque por tu llaga somos nosotros curados, Señor amado, aleluya. Oh, Santo Espíritu de Dios, aleluya. Oh, gloria a su nombre, gloria a su nombre. Porque tú estás en este lugar, aleluya. Alma mía, te alaba, Señor amado, en este lugar, Señor amado, aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo, aleluya. Aleluya, toma control de tu palabra, Dios mío, aleluya. Tu palabra corre en esta noche y haga efecto, Dios mío, en los corazones, Padre. Haga cabida, Dios mío, en los corazones tu palabra, Rey de gloria, aleluya. En el nombre de Jesús, aleluya. Queremos recibir tu palabra, Dios mío, aleluya. Oh, tu palabra que nos da vida, tu palabra que nos anima, tu palabra que nos fortalece, aleluya. Tu palabra que nos levanta, Dios mío, aleluya. Es tu palabra la que nos imparte vida, Dios mío. Es tu palabra la que nos conforta, Dios mío, la que nos confronta, Señor amado. Es tu palabra la que nos anima y nos motiva, Señor, a avanzar y seguir adelante, Dios mío, aleluya. Sopla, Espíritu de Dios. Llena esta casa de tu gloria. Llena esta casa de tu poder, Dios mío. Llena esta casa en esta noche, Rey de gloria. Llena este lugar, este campamento, Dios mío. Llena este lugar, Señor, en el nombre de Jesús, aleluya. Hay libertad, Dios mío, en cada vida. En el nombre de Jesús hay libertad para alabar tu nombre. Hay libertad, Dios mío, para clamar en esta hora, Padre amado, aleluya. Hay un pueblo que sabe clamar, Dios mío. Hay un remanente que tú tienes en este lugar, Señor amado, que no han doblado las rodillas ante Baal, Señor amado, aleluya. Hay unas rodillas, Dios mío, que se doblan delante de usted, Señor amado, que se humillan delante de usted, Rey de gloria, porque reconocemos, Dios mío, que sin ti nada podemos hacer, Señor amado, aleluya. Aleluya, aleluya, ahí está la gloria de Dios. Aquí está la gloria de Dios, hermano, aleluya. Aquí está la gloria de Dios ministrando a su pueblo. Aquí está la gloria de Dios llenando a su pueblo. Aquí está la gloria de Dios tocando los corazones, aleluya. Ministrando a su pueblo en esta noche, aleluya. Oh, gloria a su nombre, aleluya. Levanta bandera de victoria, Dios mío. En los caballeros, Dios mío, levanta los Espíritus Santos de Dios. Guárdalos, Padre amado, aleluya. Guárdalos, Dios mío, cuando ellos van a sus trabajos, Dios mío, aleluya.
Líbralos de todo adulterio, Dios mío, todo accidente, Señor, en el camino, Señor amado. Líbralos, Padre amado, del hombre malo, Señor, con malos pensamientos en el camino, Señor. Líbralos de toda maquinación de las tinieblas, Dios mío, en contra de ellos, Dios amado, aleluya. Porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo, Señor amado, aleluya. Pero grande es usted, Señor, que nos librará del mal, Señor amado, aleluya. Pon cobertura en ellos, Señor, protección divina, Señor amado. El ángel de Jehová acampa alrededor de ellos en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo, aleluya. Alma mía, te adora en esta noche, aleluya. Hay victoria, aleluya. Alabado sea el Cordero de Dios. Dele palmas al Señor con frutos de labios. Dele una ofrenda de palmas al que vive, al que reina. Aleluya, porque hay libertad para alabar el nombre del Señor, aleluya, aleluya, santo, hay libertad en su pueblo en esta hora, aleluya, hay libertad en su pueblo para alabar al Señor en esta noche, aleluya, porque estamos en victoria, mi hermano, aleluya, porque estamos en victoria, porque nos ha dado un enemigo vencido, un enemigo destruido, mi hermano, un enemigo que está debajo de la planta de nuestros pies, aleluya. Maravilloso es el Cordero de Dios, aleluya. Bendito sea su nombre, aleluya. Gloria al Señor, damos gracias a Dios, aleluya. Por este momento, porque hemos podido clamar, aleluya. Maravilloso es el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Seguidamente voy a invitar al hermano Ariel que él esté orando por las ofrendas del Señor en esta hora, aleluya. Bendito sea el Cordero de Dios, aleluya. Porque Él está en este lugar, aleluya. Alabanzas a su nombre, aleluya. Digno es el Señor de toda adoración y de toda alabanza. Dios bendiga. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas del Señor. Padre, Señor Dios, te amo. Gracias, Espíritu de Dios, Padre Santo, Señor Dios. En esta hora, Padre Santo, venimos ante ti, Padre mío, Señor Dios, Padre, orando por las ofrendas y los diezmos del Señor, Padre, Señor. Bendice, Padre Santo, al dador alegre, Espíritu de Dios. Multiplica, Padre Santo, conforme, Padre Santo, el corazón de que ellos, Padre Santo, has puesto para darte a ti, Señor mío. Bendice sus graneros, sus finanzas, Espíritu de Dios. Abre puertas de trabajo y bendice, Padre Santo, al que no tiene, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Espíritu de Dios, Padre mío, Señor Dios, Padre. Te damos gracias, Señor. Pueden estar pasando. Gloria al Señor, aleluya. Maravilloso es el Señor. Bendito es el Cordero de Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Dios bendiga a los niños, aleluya. Gloria a Dios, Dios bendiga a cada hermano en esta noche. Gloria a Dios que está ofrendando para el Señor, aleluya. Gloria a Dios, damos gracias a Dios por esta primera parte, hermanos, y Dios me les bendiga y el pastor con nosotros. Gloria al Señor. Maravilloso Jesús, gloria a Dios, alabado sea el Cordero de Dios y exaltado su nombre por siempre, amén. Oh, gracias a Dios, nos permite estar nuevamente, ¿verdad?, en su casa de adoración, pues del día sábado que tuvimos en esa gloriosa vigilia, pues ahora, ¿verdad?, estamos nuevamente, hoy martes, amén, en este culto de oración, amén. Gloria a Dios por cada uno de ustedes que está en este lugar. Amén. Sea bendito el Cordero de Dios y sea exaltado su nombre por siempre, hermanos. Amén. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y quiero que vayamos al libro de los Romanos. Libro de Romanos, por favor. Libro de Romanos, capítulo 10.
El libro de Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Amén. Libro de Romanos 10, 9 y 10. Amén. Leemos palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y la comunión de su Santo y Divino Espíritu. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en este momento, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Dios mío. Te doy gracias en esta hora por el privilegio que tú me das de poder exponer tu palabra, Señor. Pido la alianza y la dirección de tu Espíritu Santo, Dios mío. Que tú pongas esas palabras en mi boca, Dios del cielo, aleluya. Que sean de bendición, de edificación para cada uno de nosotros, Dios mío. Que tu palabra, Dios del cielo, sea como bálsamo para nuestros huesos, Dios mío. Que tu palabra edifique, forme, corrija nuestras vidas, Dios mío. Y que ella haga lo que tú le envías a hacer en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, en esta noche. Y te pido que hagas conforme tu voluntad y conforme tus misericordias. En el nombre de Jesús, Señor, solamente soy tu servidor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Cordero de Dios, hermanos. Amén. Vamos a ver esta palabra bajo el tema el fundamento de la fe cristiana. Amén. El fundamento de la fe cristiana, hermanos. Cuando hablamos de fe, ¿qué viene a la mente o qué viene a cada uno de nosotros, hermanos? Cuando nosotros hablamos de fe y tomamos la palabra fe, ¿qué viene a nosotros cuando hablamos de esa palabra? O cuando hablamos del fundamento de la fe. Tal vez a muchos de nosotros se nos viene al instante Hebreo 11.1. Amén. Porque Hebreo 11.1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Ok, Hebreo nos habla de una fe generalizada en todos los aspectos, en todas las cosas. Alabado sea el Cordero de Dios, hermano. Amén. Entonces, tal vez se nos venga eso a la mente, pero para nosotros, ¿qué es fe? ¿Qué podemos nosotros entender por fe? Amén. Relacionamos lo que nos dice Hebreo 11.1, ¿verdad? Creemos aunque no vemos. La fe entonces es una creencia. Es creer en algo o en alguien. Amén. Que es importante que nosotros, hermanos, nos pongamos en veces a analizar un poco, ¿verdad? Acerca de estas cosas. Porque el budismo tiene fe y entregan sus vidas por el budismo. El Islam tiene fe. El islamismo entrega sus vidas por la fe que ellos tienen. Amén. El catolicismo tiene su fe y caminan kilómetros de rodillas con sus rodillas desbaratadas para llegar a una basílica. Tienen fe. Amén. Tienen fe en lo que ellos hacen. Amén. Nosotros tenemos fe. Amén. Nosotros tenemos fe. Tenemos fe en lo que decía la hermana Rebeca, que Dios lo va a hacer. Tal vez le pedimos algo a Dios y creemos que Dios lo va a hacer. También tenemos fe en que Dios nos puede sanar. Tenemos fe en que Dios nos va a bendecir. Amén. Entonces, hablamos de lo que es fe, verdaderamente. Amén. Pero cuando nosotros hablamos del fundamento de la fe, hablamos de fe, pero hablamos de un fundamento sólido que debe de haber en nosotros. ¿Y por qué debo de creer? ¿Y por qué creo en realidad yo en lo que es fe? La gloria sea para el Señor en esta noche, hermano. Dice que la palabra fe proviene del latín fides, que significa lealtad o confianza. Ok, si yo tengo fe en algo o en alguien, debo de ser leal a aquella persona o a aquella organización en la cual yo estoy depositando mi fe. Porque cuando hablamos de lealtad es de ser leales, hermano Hernán. Es de tener lealtad, amén, entre lo que yo estoy creyendo o a la persona que yo le estoy creyendo, amén. Es tener lealtad, amén, es tener lealtad y es tener confianza
plena, pero no cualquier confianza, sino una confianza plena en la cual yo puedo depositar mi vida, puedo depositar toda la confianza que yo tengo en aquella persona. Alabado sea el Cordero de Dios, hermano. Amén. Debo depositar todo en aquello. Amén. Entonces, hermano, en términos generales, la fe puede entenderse como la creencia en la verdad de algo sin requerir evidencias. Ok, nosotros estamos creyendo, decimos nosotros que caminamos por fe, que vivimos por fe, aunque hace 2000 años nosotros no estábamos. Amén. Hace 2000 años nosotros no estábamos, pero nosotros decimos que estamos aquí por fe, que andamos por fe y no por vista, y que vivimos por fe. Amén. Aunque no tenemos, hermano Hernán, no somos ¿cómo es la palabra? No estuvimos en el momento de Jesucristo, no estuvimos en el momento de Él, no estuvimos con Él, no somos testigos oculares, es la palabra. Amén. No somos testigos oculares de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sino que por fe nosotros estamos aquí, por fe nosotros estamos creyendo. Alabado sea el Cordero de Dios, hermano. Amén. Es una creencia, dice, en la verdad de algo o en alguien sin requerir una evidencia, ya sea en una doctrina, en una deidad o en un principio. Amén. Nosotros nos basamos, hermanos, por nuestra fe en la deidad de Cristo. Ahí es nuestra fe. Doctrinas hay muchas, porque hay muchas doctrinas. Amén. Y yo mi vida no la puedo basar, hermano Rafa, en una doctrina. Debo basarla en la deidad de Cristo. ¿En quién es Cristo en realidad? ¿Qué fue lo que Él vino a hacer por cada uno de nosotros? Amén. Allí debe de empezar a nacer mi fe cuando yo vengo a Cristo, porque muchos tienen fe en que pueden ser sanados, pero no tienen fe en la salvación. Porque muchas personas no tienen a Cristo, hermana Maylin, y le piden oración a usted por sanidad. Dicen, yo sé que Cristo me puede salvar, pero no tienen fe en la salvación porque no viven conforme a la voluntad de Dios. Para creerle a Cristo debo de andar como Él me habla, debo de andar como Él me dice. Entonces yo no puedo decir que tengo fe en Cristo si yo no me ajusto a la palabra de Dios, si yo no me ajusto a Él. Yo tenía un hermano, el menor de nosotros, que él me decía, donde yo estuviera, me decía, oré por mí porque estoy enfermo y yo me voy a sanar. Yo sé que Dios me va a sanar. Y yo oraba y el hombre ya estaba sano. Pero no tenía la salvación. Amén. Entonces no podemos confundir lo que es fe. No puedo confundir de que porque yo me sano cuando oro a Dios, que eso me va a dar la salvación. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos cuando los discípulos se fueron, echaron fuera demonios y hicieron de todo? Llegaron y se regocijaron, dice, delante del Padre. ¿Y qué le dijo el Padre a ellos? No se regocijaran o no se gloriaran en lo que habían hecho, sino que se preocuparan porque el nombre de ellos estuviera inscrito en el libro de la vida. Ok, se pueden echar fuera demonios, puede estar excluido del reino de los cielos. Eso le está diciendo a ellos. Amén. Entonces, cuando hablamos de fe, hablamos de una creencia, hablamos de depositar nuestra confianza, amén, en una persona. Hablamos de que si estamos creyendo en aquella persona, no necesitamos nosotros evidencia de ella para poder creer, porque estamos depositando nuestra fe, hermano, y nuestra confianza en aquella persona. Entonces, cuando hablamos del fundamento de la fe, aquí nosotros podemos ver en Romanos capítulo 10, versículo 9, que dice, y si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Creer es fe, es fundamento para la vida de nosotros. Amén. Si yo no estoy creyendo en Jesucristo, entonces no hay un fundamento en mi vida. ¿Cuál es el fundamento de la religión cristiana? No tengan miedo. El fundamento de la fe cristiana es Cristo. Si Cristo no hubiera muerto, hubiera resucitado, no hubiera una fe cristiana. No hubiera un fundamento para la fe cristiana. Entonces Cristo fundamenta la fe cristiana. Amén. Cristo es la deidad de la fe cristiana. No hay otra verdad. Dice la Biblia que no hay otro nombre bajo el cielo y la tierra por medio del cual podamos nosotros ser salvos, si no es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el fundamento de la fe. Si Cristo no hubiera venido, no hubiera muerto y hubiera resucitado, no hubiera un fundamento de fe para nosotros. Si Cristo hubiera muerto y no hubiera resucitado, tampoco hubiera un fundamento de fe. Él hubiera podido haber venido, hubiera podido haber predicado, hablar todo lo que Él habló, murió, pero no resucitó, entonces no hay un fundamento de fe.
Porque aquellas palabras que él habló, aquellas palabras que él dijo no tuvieron fundamento porque no resucitó. Alabado sea el Cordero de Dios, hermano. Amén. Entonces, para nosotros como cristianos, el fundamento de nuestra fe se llama Jesucristo. El fundamento de nuestra fe se llama Jesucristo. No hay otro fundamento. El apóstol Pablo dijo que no se puede poner fundamento sobre fundamento, o que no se podía poner fundamento sobre el fundamento que ya estaba puesto, que era Cristo. Amén. Hablando de doctrinas, hablando de palabra, la gloria sea para el Cordero de Dios, hermano. Amén. Entonces, el fundamento de la fe cristiana es Cristo. Su persona, su vida, sus enseñanzas y todo, sobre todo su muerte y su resurrección. Todas estas cosas fundamentan la fe cristiana. Fundamentan la fe que hay en cada uno de nosotros. Alabado sea el Cordero de Dios, hermano. Amén. Porque no podemos decir tener fe si no estamos creyéndole a Cristo, si no estamos tratando o buscando cómo hacer la voluntad. Amén. ¿Dónde basamos nosotros como cristianos, hermanos, nuestra creencia? Nuestro fundamento es Cristo, pero nuestra creencia está basada en la palabra de Dios. Porque aquí está escrito la vida de Cristo. Su nacimiento, su crecimiento, su desarrollo, su ministerio, su muerte, su resurrección está en la palabra de Dios. Entonces, el fundamento de nosotros, hermanos, está en Cristo. Y nosotros nos basamos, nuestra creencia la basamos en la Biblia, considerando que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por medio de Él. Amén. Eso es fe. Estamos creyendo de que esto no es cualquier libro. No. Yo le pregunto a usted, ¿qué hace usted cuando una Biblia a usted se le daña todita? Se le rompe, se le daña. Y ya no le sirve porque ya no se ve y todo eso. ¿Qué hace con ella usted? La bota, le pega fuego, la rompe, la echa en la basura. ¿Qué hace usted con una Biblia cuando ya está en ese estado? ¿Y por qué la guarda? Pero si un libro viejo, hermano Hernán, se le rompe y se le desbarata, usted lo quema, porque ya no sirve. ¿Y por qué una Biblia, si se te destruye, se te desbarata, no la botas, ni la quemas, ni la echas a la basura? Porque si cualquier otro libro lo agarramos y pum, va para la basura, o le pegamos fuego en un montón de papeles que nada están haciendo ahí? ¿Y por qué una Biblia no? Ese es el por qué. ¿Sabe por qué? Yo tengo ahí un bolsón de Biblias así. Porque ese es el fundamento de la vida de nosotros. Sabemos que la palabra de Dios es el fundamento de nosotros, porque es inspirada por Dios. Y cuando a usted le pasa por la cabeza que la va a botar o la va a quemar, hay algo internamente en nosotros que no nos deja hacerlo. ¿Por qué? Porque hay alguien quien inspiró esa palabra, y el que inspiró esa palabra se llama Espíritu Santo. Y ese que inspiró esa palabra es el que está en nosotros. Y ese es el que nos reprende a nosotros cuando viene a la mente de nosotros de botarla o hacer algo con esa Biblia. Yo ahí las tengo, no las he podido quitar, no las puedo botar, no puedo ir a mi esposa, deseara saber a dónde las puedo llevar para sacarlas. Por eso nosotros basamos, hermano, nuestra confianza, o nosotros basamos nuestra creencia en la palabra de Dios, en la Biblia. Este es el instructivo de cada uno de nosotros, amén. Por eso es ese amor que nosotros tenemos por la palabra. Por eso es que nosotros, hermano, no podemos hacer algo indebido con ella. La gloria sea para Dios, hermano, amén. Porque nosotros consideramos la palabra como una inspiración de Dios y la autoridad final para la vida y la doctrina de nosotros como seres humanos que somos. Ahí está la autoridad, ahí está la palabra, ahí está el fundamento para la vida de cada uno de nosotros. Y este pilar central que se llama Cristo, porque Cristo es el pilar central de nosotros en la vida cristiana. Por eso le digo que Cristo es el fundamento de la fe, porque Cristo es el pilar central para nosotros. Alabado sea el Cordero de Dios, hermano. Amén. Todo fundamento tiene un fundamento firme, y el fundamento firme de nosotros, el pilar central de nosotros, se llama Jesucristo, hermano. Amén. Y ese pilar, hermano, está fundado en verdades fundamentales que no se pueden cambiar y que no se pueden quitar. Porque si nosotros quitamos ese fundamento que Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo nos da a nosotros, hermanos, se va a debilitar ese pilar, se va a debilitar esa fe, se va a debilitar esa vida cristiana de nosotros. Por eso debe de estar basada en sí, en nuestro Señor Jesucristo, como fundamento de fe para cada uno de nosotros, como un principio divino
para la vida de cada uno de nosotros, hermano. Amén. La Trinidad de Dios es algo que nosotros debemos de verlo como está escrito en la Biblia. Amén. Usted me puede decir, pastor, en la Biblia no existe la palabra Trinidad. No, no existe la palabra Trinidad. Pero el agua es sólida, líquida y gaseosa y sigue siendo agua. Y tiene 3 componentes. Y muchas cosas más nosotros buscamos y son iguales. Nosotros somos tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Y creemos que es cierto. Entonces, ¿por qué no voy a creer en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo? Si es un fundamento también para nosotros como cristianos, por medio de la palabra, alabado sea el Cordero de Dios, hermano. Amén. Creemos en la Trinidad, creemos en la deidad de Cristo. Amén. Creemos que Cristo es el mismo Dios, hecho hombre, alabado sea el Cordero de Dios. Eso nos habla de la deidad de Cristo. Amén. Porque estamos hablando del fundamento de la fe, del pilar que fundamenta la fe cristiana verdaderamente, donde nosotros nos podemos agarrar, de donde nosotros nos podemos sostener para que nuestra vida sea fortalecida en realidad, alabado sea el Cordero de Dios, y que podamos tener una fe, hermano, que no pueda ser derribada en nosotros. Amén. Su muerte, su resurrección es parte de ese pilar. Amén. En el cual nosotros debemos de fundamentarnos. La salvación por gracia es parte fundamental de ese pilar en el cual nosotros debemos de estar sostenidos, que se llama Cristo. Y ahí va a estar fundamentada nuestra fe, verdaderamente. Amén. Ahí va a haber un fundamento sólido en el fundamento de nosotros como fe. Yo no puedo decir que yo voy a alcanzar la salvación si no tengo mi fundamento puesto en Cristo. Si yo estoy fundamentando mi vida en mis propios principios, en mis propias creencias, en lo que yo creo que es bueno y en lo que yo creo que es malo, en lo que yo declaro bueno y en lo que yo declaro malo, no puedo fundamentar mi fe ahí, ni puedo fundamentar mi propio principio en cosas que no están basadas en la palabra de Dios, en fundamentos que no estén en la palabra de Dios. Debo de tener, hermano, esa fe y esa convicción de que el fundamento para mí se llama Cristo y que mi fe está fundada en Cristo. Amén. ¿Por qué mi fe tiene que estar fundada en Cristo? ¿Quién es la piedra de ángulo, hermano Hernán? Dice que Cristo es la piedra de ángulo que los edificadores, dice, rechazaron. Amén. Y que para unos vino a ser tropiezo, hermana Sandra, pero que para otros, para nosotros, vino a ser de edificación. Entonces, ¿dónde puedo estar fundado? ¿Qué dice la parábola cuando habla de aquella casa que fue fundada sobre la roca y la otra casa que fue fundada sobre la arena? ¿Cuál era la que tenía un fundamento sólido? La que estaba fundada sobre la roca, que es Cristo. ¿Cuál fue la verdad que habló el apóstol Pablo cuando el maestro les preguntó a ellos? ¿Quién dicen, hombre, que soy yo? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Y qué fue la respuesta de Pedro? De cierto te digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué fue la respuesta del Señor? De cierto te digo, Pedro, que no te lo ha revelado carne ni sangre, y que sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál era la roca? El fundamento de las palabras que el apóstol Pedro estaba hablando en ese momento. Esa es la roca, ese es el fundamento, la palabra de Dios. Cristo hecho palabra para nosotros, hermanos. Amén. Ese es el fundamento de nosotros, y allí es donde nosotros debemos de basar el fundamento de nuestra fe, centrarnos en Cristo. Dice la Biblia, puesta la mirada ¿en quién? En el autor y consumador ¿de qué? Que es nuestro Señor. Autor, ok, sin Jesucristo no hubiera esa fe, hermano Hernán. Autor y consumador de la fe. Él fue el actor y lo consumó con su muerte en la cruz del Calvario. El autor y el consumador de la fe se llama Jesucristo. Amén. Él es el fundamento de la fe cristiana en cada uno de nosotros, hermano. Amén. Y cuando nosotros hablamos de nuestras creencias, de nuestros principios en Cristo, hermano, y hablamos de la Trinidad de Cristo, creemos que hay un solo Dios y que existen 3 personas. Amén. Hay un solo Dios, sí, pero hay 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermano. Amén. Es un Dios verdadero, pero existen 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra Trinidad, vuelvo a decirle, no aparece explícitamente en la Biblia, pero se usa para describir la naturaleza de un solo Dios.
Amén. Para eso se usa la palabra Trinidad. Aunque no aparece en la Biblia, la usamos para describir lo que es la naturaleza de un solo Dios. Amén. Que la misma Biblia habla que en el principio era Dios. Amén. En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, antes, hermano, de la ley de Moisés, ¿quién era el que estaba con el hombre? Era Dios directamente. Amén. Pero por la gracia, ¿quién es el que estaba en la gracia? Jesucristo vino a dar el fundamento de la gracia. Pero cuando Él ascendió, ¿quién fue el que descendió? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cristo subió, pero Él dijo, me voy, mas no os dejaré solo, enviaría al Consolador, que es el Espíritu de mi Padre, para que esté ¿con quién? Con vosotros. El Padre en el Antiguo Testamento, en la gracia el Hijo, y actualmente el Espíritu Santo para con nosotros. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un Dios verdadero, pero la usamos, como le digo, para nosotros, para describir la naturaleza de un solo Dios, o de un Dios. Nosotros creemos en Dios, es el único, amén, es grande y es soberano, pero, hermano, se hace manifiesto en tres personas distintas, amén. Si nosotros leemos el libro de Mateo 28, 19, Mateo 28, 19. Hermana Rebeca, léame Mateo 28, 19 con voz fuerte. Amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y bautizarlos, ¿cómo dice? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué nos hace ver esto? En el nombre, hay un nombre como singular, lo que para los teólogos cristianos, hermanos, implica una unidad esencial en tres personas distintas. Amén. Hay una unidad esencial en tres personas distintas. Y esto nos habla de una forma bautismal, en la cual nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender, deja establecido cómo debía de hacerse. Amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo es la forma bautismal como nuestro Señor Jesucristo establece que se debe de hacer. Y está dejando nombrado ¿a quién? A los tres, ¿verdad? Por eso hablamos de una Trinidad, porque son ¿cuántos? Son tres, pero hay un solo Dios verdadero. Alabado sea el Cordero de Dios, hermano. Amén. ¿Qué dice 2 de Corintios 13, 14? Segunda de Corintios 13, 14. Léalo, Moderno, si lo tiene. ¿Quiénes están establecidos ahí? Uno, la gracia de quién. Dos. Y tres. ¿Se da cuenta que no existe la palabra Trinidad en la Biblia, pero sí salen los tres unificados? Sale el Padre, sale el Hijo y sale el Espíritu Santo bíblicamente unidos. Amén. De esa forma nosotros, hermanos, tenemos esa fe y esa convicción en lo que es la Trinidad. Vea lo que dice Lucas 3, 21 y 22. Alabado sea el Cordero. Si quiere hacer alguna pregunta, puede hacerla. Ahí tenemos al hermano Hernán. Estamos en Lucas. Lucas 3, 21 y 22. ¿Qué dice Lucas 3, 21 y 22? Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y descendió, ¿quién? Sobre él en forma, ¿cómo? Como paloma.
Y vino una voz del cielo que decía, ¿qué decía la voz? Amén. ¿Cómo descendió el Espíritu Santo? Dice, como paloma sobre él. ¿Y quién fue el que habló? El Padre. ¿Y quién era el que estaba siendo bautizado? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban unificados ahí también. Amén, un solo Dios. Amén. Pero hay algo importante, hermanos, que son tres personas. Amén. Si nosotros vemos, hermano, la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo, la podemos encontrar en los evangelios. Amén. Y cada evangelio tiene algo singular. Muchos dicen la Biblia se contradice. La Biblia nunca se contradice. La Biblia complementa lo que ella habla. Ella complementa lo que ella habla. Amén. La vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo, hermano, se encuentra principalmente en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se profetizó de la venida del Mesías, de lo que iba a acontecer, de lo que iba a pasar, pero la vida en sí de Él se enfoca en el Nuevo Testamento nada más. Amén. El Nuevo Testamento es el que nos habla de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por ejemplo, si nosotros revisamos el libro de Mateo, ¿cómo presenta el libro de Mateo Jesús? Dice que presenta a Jesús como el siervo sufriente que vino a servir y a dar su vida por todos. Amén. Y tiene alguna singularidad de que el libro de Mateo se escribió para los judíos. ¿Por qué decimos que se escribió para los judíos? Ve el capítulo 1 de Mateo, ¿de qué habla? De la genealogía de Jesucristo. Es directamente para ellos, para que ellos vieran a quién era que habían matado a ellos, a quién era que ellos habían crucificado. Amén. Por eso se dice que fue escrito directamente para ellos, hermano Hernán. Amén. Para los judíos, porque ahí no aparece en ningún otro libro la genealogía de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, sino que aparece solamente en el libro de Mateo y en la primera página, en el capítulo 1. Amén. Ahí aparece la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, dándole a entender que Él era el fundamento y que ellos lo habían matado. Amén. Por eso se dice que se escribe para una comunidad cristiana que era totalmente judía. Amén. El libro de Lucas, hermano, destaca la humanidad, la compasión y la salvación de toda la humanidad. Amén. ¿Y para quién se escribió este libro en sí? Dice que fue para los griegos, porque los griegos, para ellos, se creían sabios y en su propio conocimiento, en su propia sabiduría, tenían su propia deidad. Amén. Y no valoraban quién era nuestro Señor Jesucristo en realidad. Amén. Entonces tuvo una singularidad. No se escribió para judíos, se escribió para gentiles griegos. Alabado sea el Cordero de Dios, hermano. Amén. Y el libro de Marcos lo muestra como un siervo sufriente que vino a servir y a dar vida. ¿Y para quién se escribe este libro? Se escribe para los romanos, porque los romanos eran autoritarios nada más, gobernantes autoritarios. Entonces se les demuestra que nuestro Señor Jesucristo vino para servir. Amén. Cada uno de estos evangelios, hermanos, tiene una singularidad en todos ellos. Amén. Y si vemos el libro de Juan, en el capítulo 1 dice el libro de Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, hablando de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y el libro de Juan se escribe, hermano, es un libro que se escribe universalmente. ¿Por qué universalmente? Porque se escribe para judíos y para no judíos, hablando quién era Jesucristo y el fundamento verdadero de la fe cristiana, que se llama ¿cómo? Que se llama Jesucristo. Alabado sea el Cordero de Dios, hermano. Amén. Por eso le estoy hablando acerca de esa Trinidad de nuestro Señor Jesucristo, como lo presentan los evangelios. La gloria sea para el Cordero de Dios. Y el mismo Jesús, hermano, enseñó muchas veces acerca de que Él era parte de esa Trinidad. Hablaba del Padre, hablaba de Él y hablaba del Espíritu Santo. Amén. Y la misma obra de salvación habla de que es por medio de ellos tres también. Alabado sea el Cordero de Dios, hermano. Vea lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2.
elegidos según qué, la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sea multiplicada. Eso es la salvación. ¿Quién nos viene a dar la salvación? Dios Padre viene a darnos la salvación, viene a darnos a su Hijo, amén. Y el Espíritu Santo viene a santificar nuestra vida. ¿Para qué dice? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una Trinidad, hermanos, amén. Pero ellos complementan lo que es la salvación del alma para nosotros también. Alabado sea el Cordero de Dios. Y lo estamos viendo como con un versículo o con base bíblica, para que nosotros podamos tener un fundamento de fe y creer verdaderamente, hermano Rafa, en ese fundamento de fe, en creer verdaderamente en esa Trinidad, que es el Padre, que es el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque los unicitarios eliminen todo esto, nosotros lo decimos porque está en la palabra de Dios. Amén. No es algo que nosotros hemos tomado, no es algo que nosotros hemos hecho, sino, hermano, es algo que está escrito en la palabra de Dios. Son palabras inspiradas por el Espíritu Santo que hablan de esa Trinidad. Una cosa es la Trinidad y otra cosa es lo que es la deidad de Cristo. Cuando hablamos de la deidad de Cristo, ¿qué les había dicho yo que era la deidad de Cristo? Amén. Dios hecho carne. Que Cristo es el mismo Dios. Aunque nosotros podemos decir, pero ¿cómo Cristo es el mismo Dios? El mismo Dios, sí, es el mismo. Estamos hablando por eso primeramente de la Trinidad, para ir hablando cómo se va desarrollando la vida de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Cordero de Dios, hermano. Amén. Alabado sea el Cordero de Dios en esta hora, hermano. Amén. Amén. Entonces, cuando hablamos de la deidad, hablamos de algo sobrenatural, de algo místico, algo espiritual, algo que se le atribuye a una esencia divina con inmortalidad y con poderes sobrenaturales. Y esa persona es la persona de nuestro Señor Jesucristo, a la que se le atribuye, hermano, lo sobrenatural que Él vino a hacer a esta tierra. La gloria sea para el Cordero de Dios, hermano. Amén. La espiritualidad que Él traía, que Él tenía, hermano, y las cosas sobrenaturales que Él vino a realizar a esta tierra. Amén. La deidad de Cristo, la afirmación que Jesús es completamente Dios y completamente hombre. ¿Cuántos creen eso? ¿Y por qué lo creemos? Yo les dije al principio que tenemos que tener un fundamento porque estoy creyendo en aquello. Amén. ¿Qué habla la Biblia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué creo que Jesucristo es Dios? Porque la Biblia lo narra. Porque la Biblia habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia habla de que un ángel visitó a María siendo virgen y que fue impuesto en el vientre de María por obra de Dios. Amén. Amén. Que fue impuesto en el vientre de María por obra de Dios. Cuando nosotros decimos algo, hermano, porque usted le puede decir algo a una persona, pero si usted no tiene base de lo que le está diciendo, ¿con qué lo va a refutar usted? Yo puedo decir que el perro es negro porque es negro y nadie me saca de que es negro. Pero ya cosas como esta, yo debo de tener por qué yo estoy creyendo en algo. Yo no puedo creer en algo que no conozco. Si viene una persona de afuera, ¿usted cree en ella? ¿Verdad que no podemos creer en alguien que apareció de pronto ahí? Entonces yo tengo que tener un fundamento de mi fe. Por eso estamos hablando del fundamento de la fe. Amén. Yo tengo que tener un fundamento de mi fe y tengo que tener fundamento en lo que yo estoy creyendo. Por eso le hablo de la deidad de Cristo. Amén. Y veamos San Juan capítulo 1, versículo 1. Si tiene que hacer una pregunta, le vuelvo a repetir, puede hacerla. Amén. No se vaya confundido y no diga, me vine en cero. Porque no debe de ser así. Amén. Alabado sea Cristo. ¿Qué dice San Juan 1:1? Hermano Hernán.
¿Y de quién está hablando Juan ahorita? Está hablando que Jesucristo estaba desde el principio. Y en el principio, uno era el verbo. Y el verbo, pero dice que el verbo estaba ¿con quién? Con Dios. Entonces habla que Jesucristo no apareció para la gracia. Ok, habla que Jesucristo no fue una creación de un hombre. Habla que Jesucristo ya estaba desde antes de la creación. Y en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Entonces quiere decir que Jesucristo ya estaba antes de la creación de todas las cosas. Amén. Por eso decimos que la deidad de Cristo, Cristo es el mismo Dios, pero hecho carne, hecho hombre por cada uno de nosotros. Amén. Porque no había otro que pudiera venir a pagar el precio por nosotros. Amén. Tenía que estar limpio de pecado. Amén. Tenía que venir y pagar el precio por cada uno de nosotros. Alabado sea el Cordero de Dios, hermano. Amén. Entonces, la afirmación que Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre, cuando Él fue implantado en el vientre de la madre, ¿verdad? Fue una mujer. Pero ¿quién lo puso ahí a Él? Lo puso Dios, ¿verdad? Dice que Dios lo puso en ella. Pero ¿quién lo parió? Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Amén. Uno, es Dios, fue puesto por Dios. Pero dos, fue parido por una mujer. Es Dios, pero es completamente hombre también. Amén. Esa es la deidad de Cristo. Que es Dios, pastora, pero también es hombre. El que no tiene conocimiento del Espíritu Santo ni de la palabra no puede entender estas cosas. Sí, Manuel Hernán. Es no la esencia de Jesús. Eso es lo correcto. La esencia de Jesús fue puesta ¿por quién? Por el Espíritu Santo, dice, en el vientre de María. Pero nació como cualquiera de nosotros. Entonces, es Dios por esa esencia que fue puesta en ella. Pero es hombre porque nació como hombre. Y fue y se desarrolló en el vientre como cualquier niño. Como el de la hermana Maylin que se está desarrollando, ¿verdad? En su vientre. Así se desarrolló Jesucristo también en el vientre de la madre. Se alimentó de lo que la madre comía, todos los nutrientes de la madre fueron a él, pero era puesto por Dios ahí. Entonces, eso nos habla de la deidad de Cristo. Amén. Que es Dios, pero que también es como es hombre. Alabado sea el Cordero de Dios, hermano. Amén. Amén. Entonces, este pasaje identifica a Jesús como el Verbo. La palabra afirma, hermano, que desde el inicio de los tiempos y su existencia eterna, su distinción, su parte con Dios como Padre, como el Padre, y su verdadera naturaleza divina ya se encontraba con Él. Desde antes de la fundación ya era nuestro Señor Jesucristo. Amén. La Biblia dice, y en el principio creó Dios el cielo y la tierra, y estaba, ¿cómo dice? Pero Dios dio una palabra, hermano Hernán, y dijo, ¿hagamos a quién? A nuestra, habló en plural. Y hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Si Él estaba solo, ¿por qué íbamos a pronunciar una palabra en plural? No era necesario. Hubiera dicho, voy a hacer al hombre a mi imagen y mi semejanza. Pero Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Amén. Entonces ya existía Cristo desde el principio. Amén. Aunque otros digan que no, nosotros tenemos el fundamento de la palabra que nos afirma que Cristo ya estaba desde el principio y que Cristo es el mismo Dios. Por eso nosotros declaramos que Cristo es Dios y es también hombre. Alabado sea el Cordero de Dios, hermano. Libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Maravilloso Jesús. Estamos en Colosenses. Libro de Colosenses 2, 9.
dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de ¿quién? Y el tema, ¿cómo dice? Plenitud de vida en Cristo. Amén. Estamos hablando de ¿qué? De la deidad de Cristo, porque es parte del pilar fundamental de nuestra fe. Amén. Es parte de ese pilar fundamental de nuestra fe, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué nos quiere dar a entender este versículo? Este versículo nos da a entender a nosotros, pastora, que Cristo no solo refleja algunos atributos de Dios, sino que dice, porque en él habita toda la deidad. Ok, en él habita Dios completamente, no una parte de los atributos de Dios. Por eso él dijo en ocasiones, si yo quisiera pido a mi Padre unas legiones de ángeles y esto se termina. Pero no debe de ser de esa manera, porque él podía usar ese poder y esa autoridad, pero él andaba como hombre y no como Dios en ese momento. Alabado sea el Cordero de Dios, hermano. Amén. Entonces, este versículo nos enseña que Jesús, hermano, no solo reflejaba algunos atributos de Dios, sino que poseía toda la plenitud divina en forma física. Que aunque estaba como hombre, él poseía toda la plenitud del Padre. Y todos los atributos del Padre moraban en él, aunque era hombre, hermano Rafa. Pero tenía todo lo que tenía Dios. Amén. Alabado sea el Cordero de Dios, hermanos. Amén. Entonces, estamos fundamentando nuestra fe, ¿verdad que sí? Amén. Ve algo importante. En San Juan 8, San Juan versículo 8, estamos hablando de la deidad de Cristo. Espero que no se me confundan, ¿verdad? Libro de San Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8, versículo 58. ¿Qué dice Jesús en ese pasaje? De cierto les digo, dice, que desde antes que Abraham fuese, yo ya era, les dice. ¿Qué está hablando? Está hablando de la plenitud de él, que él habitaba juntamente con el Padre. Amén. Por eso hablamos de que cuando hablamos de la deidad de Cristo, hablamos de que Cristo es Dios, pero al mismo tiempo es como es hombre. Y hay algo importante. Hay una frase ahí en esa palabra. Vuélvalo a leer, hermano Hernán. Algo importante. Hay una coma y hay un punto, como usted nos enseñaba el día de la vigilia. Yo soy. ¿En qué momento Dios dijo yo soy en el Antiguo Testamento? Ajá, y otra parte. ¿Qué le dijo a Moisés cuando a Moisés le dijo, y si yo voy al pueblo y les digo que quién me envió? Diles que yo soy, te envío. Las mismas palabras que pronunció en ese momento a Moisés, las pronuncia ahora al pueblo de nuevo. Entonces hay una plenitud entre Dios y entre Cristo. El mismo Dios, siendo Dios, es Cristo en forma de hombre también. Amén. Esa es la misma expresión, hermano, que le dio a Moisés cuando lo envió a sacar al pueblo de Israel. Y ahora viene Jesús y le dice a ellos que desde antes que Abraham fuera, yo soy, le dice. Esa es la palabra que el mismo Dios le dio a Moisés. Y si le voy a ellos y les digo que quién me envió, diles que yo soy, te envió, le dice. ¿Se da cuenta usted? Amén. Y en vez de nosotros pasamos por alto esas comas, eso que el hermano no nos enseñaba de los puntos, de las comas, son importantes. A veces nosotros leemos la Biblia y la leemos corrida de una vez
y mezclamos una cosa con otra. Y no nos detenemos en los puntos, no nos detenemos en las comas. Cuando usted se detiene, usted es un predicador, usted se detiene en los puntos y se detiene en las comas, usted dice, wow, no había visto eso. ¿Por qué no lo había visto? Porque no se había detenido ahí todavía. Y dice, algo grande hay aquí. ¿Pero por qué no lo habíamos visto? Porque no nos deteníamos. Leemos la Biblia corrida de una vez, pero todo lo que es punto y es coma es bueno tomarlo en cuenta, como nos enseñaba el hermano Hernán. Porque eso hay algo, ya hay un cambio. Después de una coma, ya hay un cambio ahí. Ya hay un cambio en todo eso. Alabado sea el Cordero de Dios, hermano. Aquí Jesús, hermano, se revela como el mismo nombre sagrado de Dios. Amén, porque ese fue el nombre que Dios se dio para cuando iba a sacar al pueblo de Israel del cautiverio en el que ellos estaban. Aquí se revela con el mismo nombre sagrado, pero no se revela en el Antiguo Testamento, sino que se revela en el Nuevo Testamento, hablándole al pueblo. Amén. Y les dice que desde que antes de Abraham, él ya era. Yo soy, les dijo él. Amén. Entonces, con el mismo nombre que Dios, hermano, le dio a Moisés en el Antiguo Testamento, se manifiesta de esa forma. Alabado sea el Cordero de Dios en esta noche, hermano. Amén. Cristo comparte la naturaleza, hermano, y la esencia misma del mismo Dios. Por lo que estábamos hablando anteriormente, que fue el mismo Espíritu Santo quien implantó, ¿verdad? ¿A quién? A Jesucristo en el vientre de María. Vea qué precioso esto, hermano Hernán. A mí me gusta ahí. Y cuando me dan estas cosas le dan unas ganas de escudriñarlas y aprenderlas más todavía. Primero fue Dios. Jesucristo no había nacido, pero vino el Espíritu Santo y implantó a Cristo en María. Y después el mismo Jesucristo dijo, me voy, mas no os dejaré solo, enviaré al Consolador, que es el Espíritu de mi Padre, para que esté con vosotros todos los días de vuestra vida. Ya había venido a implantar a Jesús nada más, pero después vino a hacer el trabajo que le correspondía, que es el que está haciendo actualmente, que es el convencimiento de pecado por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo convence de pecado por medio de Jesucristo, no por otro medio. Él convence de pecado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Cordero de Dios, hermanos. Amén. Son cosas que si uno las pone, hermano, y usted las escudriña y las va estudiando y le saca y más averigua uno. Y si no le pone buena atención, termina confundido también. Porque esto me llevó a esto me llevó a esto, y aquí en esto, y ahora en esto, ¿qué sigue? Y si no le pongo atención, me desvío del tema que voy buscando, del tema que estoy estudiando. Alabado sea el Cordero de Dios, hermanos. Amén. Dios es bueno, hermano. Amén. Entonces, la deidad de Cristo es la doctrina bíblica que afirma que Jesucristo no es solo un maestro o un profeta, sino que el Dios mismo manifestado en carne, poseyendo la misma naturaleza y esencia y atributos que Dios Padre tiene. Amén. Entonces, esa es la deidad de Cristo. ¿Por qué estoy tomando lo que es, hermano, la Trinidad, la deidad de Cristo, para hablar del fundamento de la fe? Porque todo esto forma el fundamento de la fe de nosotros. La fe no es una palabra nada más. Amén. Son dos letras, pero envuelve demasiado en la Biblia. Envuelve demasiado en la vida de nosotros. Son dos letras nada más, pero tiene una influencia sobrenatural para nosotros. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Allí está el fundamento de nuestra vida, en la fe, en el creerle a Él verdaderamente. Alabado sea el Cordero de Dios, hermano. Amén. ¿Cuántos estamos creyendo que Jesucristo es el Señor? ¿Cuántos creemos que Jesucristo es el mismo Dios hecho carne? Alabado sea el Cordero de Dios, hermano. Amén. La Biblia dice que se despojó de todo lo que se despojó, dice la Biblia. ¿Por quién? Por nosotros nada más. Alabado sea el Cordero de Dios, hermanos. Amén. Y qué lindo. ¿Por qué? Porque Dios, siendo Dios, amén, no escatimó, dice, ser igual o semejante a Dios como a cosa a que aferrarse. Amén. Ok, no dijo, no, es que no. Bueno, yo voy a ir, yo voy por ellos. Y siendo Dios, se vino a ser en forma de hombre, para que hoy nosotros podamos alcanzar la salvación de nuestra alma.
para que hoy nosotros, hermano, podamos tener la vida eterna. Amén. La muerte de Cristo. ¿Qué significa para nosotros la muerte de Cristo? Esa es parte de la vida de Cristo también. Su muerte y su resurrección. ¿Qué significa para nosotros o qué valor tiene para nosotros la muerte de nuestro Señor Jesucristo? ¿Tiene algún significado o tiene algún valor para nosotros, hermanos, la muerte de Cristo? Amén. Primera parte, como dice el hermano Hernán, la muerte de Cristo es para el perdón de pecados. Amén. Primeramente, la muerte de Cristo viene a perdonar nuestros pecados. Porque cuando Él muere en la cruz, dice la Biblia que se llevó todos nuestros pecados. Se llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades y casi todos nos estamos muriendo de enfermos. ¿Por qué? Alabado sea el Cordero. Amén. Él dice que Él se lo llevó todo a la cruz del Calvario. Pero en vez de me tomo 1 litro de coca en todo el día, en vez de tomar agua. Pero me gustan los chicharrones cuando están medio grasositos, que apenas nos están friendo. Borrachos, dicen. Pero me gusta comer también aquellos chicharroncitos de pollo, aquel poco de grasa del pollo, nada más. Y me estoy muriendo, pero no es porque Cristo no esté conmigo, no es porque Cristo no quiera, es porque yo me quiero matar solo. Por eso es que me estoy muriendo. Porque yo me quiero matar solo, pero no es por causa de Cristo. Amén. La gloria sea para el Cordero, hermano. Amén. Entonces su muerte, la muerte de Cristo, hermano, principalmente, ¿es para qué? La muerte en la cruz es para el perdón de pecado de nosotros. Si la muerte de Cristo no se hubiera llevado a cabo, no hubiera tenido efecto todo lo que Él habló, todo lo que Él dijo. No hubiera tenido fundamento. Amén. La muerte de Cristo, hermano, es el acontecimiento central de la fe cristiana. Sin muerte no hay resurrección. Y sin muerte no hay perdón de pecados. Aunque hubiera predicado todo lo que predicó, aunque hubiera dicho todo lo que Él dijo. Pero ahí está el fundamento de la fe de nosotros, hermanos. En esa muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La muerte de Cristo, entonces, hermano, es el acontecimiento central de la fe de nosotros. Alabado sea el Cordero de Dios, hermano. Amén. Entonces, ese acontecimiento central de la fe cristiana, su importancia radica en que, uno, según la teología bíblica dice, hermano, representa el sacrificio definitivo para el perdón de los pecados. ¿Por qué el sacrificio definitivo para el perdón de los pecados? Porque en el Antiguo Testamento se tenía que estar haciendo rotativamente sacrificios para el perdón de pecado. Llegaban al sacerdote, ya todos saben eso, amén. Entregaban un animal y venían, lo sacrificaban, el perdón de pecado, y después otra vez volvían a hacer la misma cosa. Pero cuando Cristo viene, hermano Santiago, a morir a la cruz del Calvario, es el sacrificio perfecto. El sacrificio perfecto, es la expiación perfecta por el pecado de la raza humana. Porque cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ya la ley mosaica ya no tiene validez. Porque ya no tiene que sacrificarse un animal. Amén. La Biblia dice que cuando Él fue crucificado, dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, dando a entender que ya había entrada libre a la presencia de Dios. Que ya no tenía que ser un sacerdote el que tenía que agarrar el animal, pastora, para llevar, y que yo ya no tenía que ponerle mis manos al animal para traspasarles mi pecado, y que lo llevaran a degollar, para que cuando lo degollaran, esa sangre pues iba a limpiar mis pecados. No, ya no. Cristo muere en la cruz del Calvario, a la hora que Él muere el velo del templo se rasga en dos, y eso nos da una entrada libre a la presencia de Dios. El único mediador entre nosotros y el Dios de los cielos se llama Jesucristo hombre. No hay otro mediador entre nosotros. Yo puedo orar por ustedes y oro por ustedes, pero el único mediador es Dios. Y yo le oro a nuestro Señor Jesucristo porque Él es el que va a ir a mediar delante del Padre por nosotros. Amén. Es el que tiene el acceso directo ahí, ¿verdad? Con el Padre. Pero nosotros podemos venir con ese acceso delante de la presencia de Dios. Ya no tengo que ir
al sacerdote a entregarle el animal, ni a poner mis manos para traspasar mis pecados. Ya no. Amén. Ya la muerte de Cristo quitó todo eso y vino a ser un sacrificio perfecto, un sacrificio definitivo para el perdón de los pecados de nosotros y hacer un restablecimiento, hermano, de la relación entre la humanidad y Dios. ¿Qué es lo que separa al hombre de Dios? Amén. Por cuanto todos pecaron, dice Romano, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado separa al hombre de Dios. Y si el hombre quiere estar, hermana Flor, cerca de Dios, tiene que abandonar el pecado. Yo no puedo decir amo a Dios y ando pecando. Yo no puedo decir sirvo a Dios y ando pecando. Porque eso es lo que separa al hombre de Dios. Amén. Si estoy en un proceso de restauración, si estoy en un proceso con la palabra, ok, voy en ese proceso. Pero el impío que anda en el mundo, el que anda haciendo lo que quiere y dice que ama a Dios y que está con Dios, mentira del diablo. Porque no está haciendo ningún esfuerzo ni ningún sacrificio por apartarse del pecado, por apartarse del mal que anda haciendo. Y si tiene conocimiento de Dios, todavía es peor. Amén. Alabado sea el Cordero de Dios, hermano. Amén. Porque la muerte de Cristo trajo ese sacrificio perfecto para remisión de los pecados de cada uno de nosotros, hermano, y que nuestra relación se arreglara con el Padre. Que ya no estemos en enemistad con el Padre, hermana Zeneida, sino que ya estemos en comunión con el Padre. ¿Por medio de qué? Por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso se puede llamar una victoria espiritual para nosotros. Una victoria espiritual. Amén. Y se interpreta, hermano, como la derrota del pecado y de la muerte misma, marcando un triunfo sobre las fuerzas espirituales, hermano, contrarias a nosotros. Pagó la deuda espiritual, amén, de la humanidad. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Amén. Por eso dice que exhibió públicamente a los principados y a las potestades. Y otra cosa importante, que la deuda que había entre nosotros fue pagada. El acta del decreto que nos estaba acusando, hermano Rafa, ese día quedó clavada. Esa ya no puede decir el diablo, mira Rafa, ya no tiene potestad ni autoridad de señalar a ninguno de nosotros. Solo que andemos a escondiditas haciendo algo que no está bien. Entonces ahí sí me puede señalar. Pero si yo me siento y ando recto delante de Dios, Satanás no tiene por qué señalarme. No tiene por qué acusarme. ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó deuda en la cruz del Calvario. Puedo levantar mis manos, puedo alabar a Dios, puedo exaltar a mi Dios, puedo caminar con mi frente en alto porque ya mis pecados fueron perdonados. Es que ese es, no era, ya no soy. Ahora soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Ahora soy redimido o redimida con la sangre del Cordero. Porque Cristo, con su muerte en la cruz del Calvario, Él pagó todos mis pecados. Y si le hace falta, dígale, dice que los tiró al fondo de la mar para no acordarse más nunca de ninguno de ellos. ¿Quién es usted para que me venga a decir a mí de pecados? Cristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Este es parte del fundamento de la fe de nosotros, hermanos. Amén. Esta es parte de la vida de nosotros, del fundamento de la fe de nosotros. Y sobre todo, hermano, la resurrección de Cristo. ¿Cuántos creen que va a haber una resurrección? ¿Por qué? Porque si no hay una resurrección, seguimos con lo mismo, en vano sería la muerte también. Amén. En vano sería la muerte si no hubiera una resurrección. ¿Qué dice 1 Corintios 15? Escuche esto, qué precioso, hermano, y ríase delante de Satanás, que el Señor lo reprenda. Alabado sea. 1 Corintios 15, 51. Y va a ver qué precioso lo que hay aquí. 1 Corintios 15, 51 dice: He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos,
pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados como incorruptible. Y nosotros, dice el apóstol Pablo, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿De qué habla? De una transformación que vamos a tener nosotros. Hoy estamos en este estuche, estamos en esta carne, pero esta carne va a tener una transformación, dice la palabra de Dios. Amén. Os digo un misterio, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? No todos dormiremos. Pero sí les puedo decir, dice el apóstol Pablo, que todos seremos transformados. ¿Hablándole a quién? A la iglesia. Hablándole a la iglesia de la transformación que va a tener la iglesia. Amén. Porque esto corruptible se vestirá de incorruptible. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible, ¿qué dice que será? Sorbida será la muerte en victoria. ¿Por qué dice que será sorbida la muerte en victoria? Porque, hermana Zeneide, la muerte no tendrá más potestad sobre usted. Nos levantaremos y reinaremos con el Señor. Tiene una gran importancia la resurrección de Cristo para nosotros, hermano. Amén. Porque si Él es la primicia de la resurrección, nosotros le vamos a seguir a Él. Amén. ¿Cuántos lo creen? Por eso le digo que esto es por fe. Amén. Y que el fundamento de fe se llama Cristo. Y que el pilar de nuestra fe se llama Jesucristo. Y que de ese pilar nace todo esto que estamos viendo hoy. La Trinidad, la deidad, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto nace, hermano, de ese pilar que se llama Jesucristo. Amén. La resurrección corporal, hermano, la cual garantiza la salvación y la vida eterna para cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Resucitaremos, sí. Si Cristo no ha venido y la muerte nos sorprende, pues gloria al Señor. Porque un día nos levantaremos, como dice el apóstol Pablo aquí, amén. Y como dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 también, amén. Que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que habremos quedado, vuelve a decir el apóstol Pablo, seremos arrebatados para reunirnos juntamente con Él en los aires, o sea, en las nubes. Amén. ¿Por qué en los aires? Porque ahí nos va a estar esperando el Maestro para después transportarnos para el reino de los cielos. Y porque ahí empieza el día de la venida del Señor. Y no se cierra ahí porque Él no viene a la tierra, no pone sus pies en la tierra, se queda en las nubes. Y ese primer día, el día de la venida del Señor, pasan 7 años de tribulación. Y hasta después de esos 7 años de tribulación se cierra. Porque en los 7 años de tribulación van a haber salvos también y tienen que entrar. Entonces, ¿cuándo se cierra ese primer día de la venida del Señor? Cuando el Señor viene con nosotros. Ya nosotros venimos como los ángeles del cielo. Vea usted qué precioso. Venimos como los ángeles del cielo a gobernar sobre la tierra con el Mesías. Y ahí viene el milenio, los 1000 años de Cristo sobre la tierra. Cuando Cristo viene y ya pone sus pies sobre la tierra, se cerró el día de la venida del Señor. Amén. Me miran como extraño. Pero ahí se complementa, porque cuando Él viene, que habla ahí en 1 Corintios 15 y habla en 1 Tesalonicenses, hay muchos versículos que respaldan esto. Él dice que no baja a la tierra, que se quede en los aires. ¿Por qué no baja a la tierra? ¿Puede hacerlo? Sí puede hacerlo. Pero según bíblicamente, la teología declara que Él no baja a la tierra porque no se cumple ahí el día de la venida del Señor. Un día son como 1000 años para el Señor. Y 1000 años son como un día para Él. Amén. Alabado sea el Cordero de Dios, hermano. Amén. Entonces la resurrección es el pilar, hermano, que valida su muerte en la cruz. Sin ella, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario sería como... ¿Cómo sería el sacrificio? Si Cristo no resucitara,
sería en vano, no tendría fundamento la vida de nosotros, no valería nada. Amén. Pero ahí muestra Él su poder definitivo. La resurrección demuestra, hermano, la victoria total sobre el pecado y sobre la muerte. Y que si Cristo venció, hermano, nosotros también podemos vencer. Eso es lo que Él nos declara en ese momento. Y hay algo más todavía que fundamenta este pilar de la fe, hermano. ¿Y sabe cómo se llama eso? Se llama la salvación por gracia, o un regalo inmerecido para cada uno de nosotros, porque no éramos dignos de salvación. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios o de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros éramos, hermano Hernán, dignos ni merecedores de la salvación. Por eso la palabra de Dios dice que somos salvos por gracia y por fe. La gracia la pone Jesucristo, la fe la pone el hermano Hernán. Él pone la gracia, la fe la tengo que poner yo. Amén, porque no somos salvos, siempre salvos, como esa denominación, que ellos aceptan a Cristo y siguen viviendo de la misma manera, ya son salvos porque Cristo ya pagó por ellos y ya lo aceptaron. No. Él pone la gracia, pero la fe la tengo que poner yo. Creerle y fundamentarme mi vida espiritual en Él, como Señor y como Salvador de mi vida. Y todo lo que continúa en ese paquete, alabado sea el Cordero de Dios, hermano. Amén. Vea lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. ¿Qué dice Efesios 8, 2? Efesios, 2, 8 y 9. ¿Alguien lo puede leer? Amén. Está bien, hermano, ¿no? Dice el 8, porque por gracia soy salvo. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Quién pone la gracia, dijimos? Dios. Usted ha visto algo bonito, porque a veces los hijos no se ganan las cosas, porque hay hijos que no se las ganan. Pero viene y dice el padre, le voy a dar a Julano esto, aunque no se lo ha ganado. Pero como es el amor del padre, es el amor de la madre, viene, hermana Olga le da, tome. Aunque no se lo ha ganado, pero se lo da, porque lo ama. Eso es lo que hace, lo que hizo Dios con nosotros, pastora. Aunque no son merecedores de nada, dice el Señor. Bueno, pero va a ir mi hijo a morir a la cruz del Calvario para que sean salvos por gracia. ¿Y qué dice que dijimos que era la gracia? Un regalo inmerecido. No se lo merecen, hermano Rafa, pero dijo el Señor, no se lo merecen, pero se los voy a dar por la promesa que yo tengo. Así pasa, así es la gracia. Amén. Y así somos nosotros también con nuestros hijos. Tal vez no se han ganado algo y no merece que les demos aquello, pero aunque no se lo han ganado y no lo merecen, ahí estamos dándole las cosas siempre. Y decimos en nuestro corazón, aunque no se lo ganó, pero se lo voy a dar. Así fue Cristo con nosotros. Aunque no se han ganado este regalo de salvación, pero se lo voy a dar. Regalo inmerecido. Amén. Eso es lo que nosotros hemos recibido, hermano. Un regalo inmerecido. No lo merecíamos, pero Dios, por su misericordia, envía a su Hijo a que nos dé ese regalo inmerecido. Alabado sea el Cordero de Dios, hermano. Amén. Porque por gracia soy salvo y por medio de la fe. Esto, le vuelvo a repetir, la fe le corresponde a usted y me corresponde a mí, porque estamos hablando de ese fundamento de la fe. La gracia la pone Cristo y la fe la pongo yo. ¿A dónde me fundamento entonces yo, hermano Hernán? En Cristo. Entonces,
el fundamento de mi fe, como el tema que tenemos, es Cristo. El fundamento de mi fe es Cristo. Ahí es donde debe estar fundada mi vida, mi fe, mi convicción, mis raíces, es en Cristo. No en otra persona, no en otra creencia, no en otro lugar. Es en Cristo donde debo de estar fundado, porque por gracia soy salvo y por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde quién. Y no me elegiste vosotros a mí, dice el Señor, sino que yo fui y lo elegí a ustedes. Yo lo busqué a ustedes, yo lo elegí a ustedes. Esto no es don propio, dice, sino don de Dios. Porque no es para el que quiere, ni para el que corre, ni para el que quiere, sino de quien Dios ha tenido, ¿qué? ¿Verdad? Y se ha derramado esa misericordia en nosotros, porque hoy estamos aquí. Amén. Dios ha derramado esa misericordia en nosotros, porque hoy nosotros estamos en este lugar, dándole la gloria, la honra y la alabanza al Señor. Amén. No por obra, para que nadie se gloríe. Amén. Así es que la salvación de mi alma, hermana Flor, no es para señorearme, no es para sentirme grande, no es para sentirme importante. ¿Ustedes saben para qué es la salvación del alma? Para estar humillado en ese altar. Para eso es la salvación del alma. No para creerme más importante o creerme más que otro. No. Mi salvación, lo que Dios me dio a mí, ese regalo inmerecido que yo tengo, es para que yo viva humillado delante de la presencia de Dios. Para tener un espíritu humilde delante de Dios y delante de los demás hermanos. Amén. No es para gloria, no es para honra, no. Es para humillarme delante de Dios. Porque sé que lo que yo tengo es inmerecido, que no lo merecía, pero que Él me lo dio. Y sin embargo, muchos sacan pecho por eso y humillan a otros por eso. Yo les voy a contar una cosa. Yo cuando no era cristiano era un alcohólico empedernido y yo admiraba a los pastores. Lo admiraba. Y cuando yo miraba a un pastor yo me sentía alegre. Porque yo sabía, mi mamá me había enseñado el evangelio, que eran hombres de Dios. Y un día estando en el limbo llegué a un pastor, lo miré en la calle, yo iba con mi botella de guaro, en chancleta, con mi pantaloneta y sin camisa. Y llegué y lo saludé y le dije, un día yo quiero llegar a ser como usted. ¿Y sabe qué hizo ese hombre? Me agarró y me zumbó. Y me hizo a un lado, hermano Hernán. Y me dijo, y se puso a reír, vos vas a llegar a ser como yo. No creo, me dice. Y me empujó para un lado. Hoy no está en el ministerio, se desvió, adulteró y hizo cosas terribles. Y no está en un ministerio hoy. Para eso no es la salvación. No, no es para eso. Y eso yo me acuerdo como que fuera hoy. Andaba tomado, llegué donde él, porque me gustaba ver a los pastores, por el testimonio de ellos, ¿me entiende? Por lo que ellos eran. Y lo que yo le quise decir a él era que yo quería salir de la vida en la que yo andaba y un día llegar a ser como ellos, no un pastor, sino un hombre de Dios también. Porque no es por don propio, para que nadie se gloríe, hermano, amén. No es, hermano, de nosotros, es de Dios. Es de Dios. No es por buenas obras. No. Las buenas obras son parte del paquete. Amén. Alabado sea el Cordero de Dios, hermano. Amén. Alabado sea Cristo, hermano. Amén. La convicción de que la salvación, hermano, es un regalo inmerecido de Dios, recibido a través de la fe en Cristo y no por los esfuerzos o buenas obras humanas que nosotros hayamos hecho. Dios ha tenido misericordia de nosotros y la gracia de Dios se ha derramado en nosotros. No es porque yo soy valiente, porque yo soy esto, porque no. Ha sido la misericordia de Dios. Y esto no me hace, como dijo el apóstol Pablo, que ninguno de nosotros, dice el apóstol Pablo, tenga más alto concepto que el que debe de tener de sí mismo, sino que nos debemos de conducir con cordura. Amén. Eso es lo que la Biblia me dice a mí. Alabado sea el Cordero de Dios, hermanos. Amén. Porque la salvación es por gracia, dice,
Y eso es importante que nosotros lo podamos entender, hermano. Nadie puede, hermano, ser salvo por buenas obras, porque amo al prójimo, porque amo a los demás, ni por grande esfuerzo de caridad. La persona es salva por la gracia de Dios. Hemos sido salvos mediante la fe en Cristo. La fe como la fe salvadora. Yo le hablaba al principio de esto, ¿verdad? Que unos tienen fe de ser sanados, otros tienen fe de que los va a bendecir el Señor. Había un varón en Tortuguero, cuando yo pastoreaba Tortuguero, que él no era cristiano. Y él me diezmaba a mí. Cada 15 él llegaba a la casa a dejarme sus diezmos. Y yo le decía, pero ¿por qué usted, le digo, es fiel con sus diezmos? ¿Y por qué usted no busca de Dios? Si conoce a Dios, le digo, ¿por qué no busca de Dios? Le digo. Y me decía él, porque yo sé que si diezmo, tengo la fe que Dios me prospera y me bendice. Y lo he visto, me dice. Ok, te prospera en lo material, pero tu vida espiritual y la muerte te sorprende, ¿a dónde vas a parar? Sé que sí, pastor, pero yo conozco a Dios, me. Y yo sí tengo la fe. Y creo, me, que cuando yo honro a Dios con mis bienes, me dice, soy prosperado todo el tiempo, me dice. Y se quedaba con eso él, pero él nunca, una que otra vez fue a la iglesia cuando estábamos nosotros, y una vez fue, creo, sí, me acuerdo que fue una vez, que estábamos recogiendo por una lista de tamales y levantó la mano y me dice, pastor, déjemelos todos a mí, me dice, no les pidas más a él. Así era ese muchacho. Y vea, te puede decir uno que son de Satanás y todo, pero son instrumentos que Dios tiene. Tiempo de sequía, nosotros estábamos un tiempo en Tortuguero, no había comida, no había nada, sin comer una noche. Llegó la noche, veníamos para el culto y se apareció él corriendo. Pastor, me dice, vengo a dejarle esto porque voy a irme, me dice, ahorita para afuera. Me dice. Y me dio una maletilla ahí envuelta. Yo quería abrirla, pero íbamos corriendo para el culto ya y económicamente ese tiempo estaba duro allá. Y nos fuimos, yo decía que el culto terminara para ver qué había y ir a comprar. Y llegamos, y cuando llegamos, él corría a abrirla. Y le digo a mi esposa, vea vieja, le digo, porque yo siempre he tenido esa forma de decirle a mi esposa, vea viejita, le digo, 100,000 pesos nos trajo el hermano. Él me decía, yo tengo fe de que Dios a mí me bendice si yo lo honro. Pero no tenía la fe salvadora. Porque yo no puedo decir que yo tengo fe en la salvación si no la estoy viviendo. Porque no me va a funcionar. Amén. Alabado sea el Cordero de Dios, hermano. Amén. Entonces, la fe en Cristo es una fe salvadora, hermanos. Amén. Que nos va a llevar al reino de los cielos. Y esto no procede de nosotros, sino que es un regalo de Dios. No es por obra para que nadie se jacte o para que nadie se gloríe, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque todo aquel, hermano, que no es salvo, está muerto en delitos y en pecado delante de la presencia de Dios. Amén. Amén. En el Antiguo Testamento, Dios se reveló a sí mismo como el Dios de gracia. Así se reveló el Señor, hermano, en el Antiguo Testamento, hermano. Amén. Como un Dios de gracia, un Dios de misericordia, quien manifestaba su amor por su pueblo, no porque ellos lo merecían. ¿Cómo era Israel con Dios? El mismo Señor le dijo a Moisés, este tu pueblo es duro de servir. Dame campito, le dijo un día a Moisés, voy a raerlo todo, lo voy a quitar. Y voy a poner un pueblo nuevo, más grande delante de ti. Y Moisés se plantó esa vez y le dijo al Señor, no Señor, le dice, ¿cómo usted lo ve raer? Me gusta a mí eso, Moisés con Dios. ¿Cómo hablaba y cómo trataba con él? Este es tu pueblo, le dice. Ok, le está diciendo a Moisés, este pueblo es tuyo, Moisés, vos lo sacaste de Egipto. Y Moisés se le vuelve y dice, no, este es tu pueblo, le dice, no es mío, usted fue quien nos sacó de Egipto, le dice. Ok, la forma como ellos hablaban. ¿Usted me entiende ese punto? La forma como ellos hablaban cara a cara, dice la Biblia que hablaban ellos. ¿Cómo vas a raer este pueblo que lo sacaste de Egipto? ¿Cómo lo vas a matar en el desierto? ¿Qué van a decir las demás naciones? Que lo sacaste para matarlo acá. Ok, le dice el Señor, no los voy a matar a todos juntos, pero uno a uno van a perecer en el desierto. Como que te voy a hacer caso a lo que me estás diciendo, Moisés, ahorita. Moisés aconsejando a Dios. O sea, uno oye eso, hermano, yo le digo así, delante de Dios estoy, se me paran los pelos cuando yo leo esas cosas. ¿Qué trato? ¿Cómo eran ellos? ¿Cómo se trataba? Como que hablaba, ok, como que estaba ahí, como que lo estaba visualizando.
Alabado sea el Cordero de Dios, hermanos. Amén. Entonces, esto es por misericordia y no por don propio, hermano. Amén. Las promesas, ¿sabe por qué lo hace? Lo hizo él, dice, por las promesas dadas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Eran las promesas que Dios estaba dispuesto a cumplir hasta el último momento. Y esa es la promesa que nosotros estamos alcanzando hoy. Porque dice, en uno de los profetas dice que las ramas originales del olivo fueron, dice, arrancadas, quebradas, para injertar nuevas ramas. Alabado sea. ¿Cuáles son esas nuevas ramas que él injertó? A nosotros como gentiles. Amén. Porque llamaré, le dijo a Israel por su pecado, pueblo mío, a un pueblo que no era mío. No estábamos incluidos, pero dice ahora ellos van a ser mi pueblo. Entonces, ¿ven? Ahí estamos viendo la gracia de Dios. Amén. La gracia de Dios derramada para nosotros. Alabado sea el Cordero de Dios, hermano. Amén. Y San Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, ¿qué es lo que dice? A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que creyeron, ¿quiénes son los que creyeron? Nosotros. Nos dio, dice, autoridad o potestad de ser hechos o ser llamados como hijos de Dios. La gracia de Dios. Eso se llama gracia de Dios. No es don propio, no es mérito propio, es la gracia de Dios y es el fundamento de nuestra fe. Amén. Actualmente nosotros los creyentes recibimos la salvación por gracia, hermano. Amén. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, demostrando Dios su amor y su misericordia y dándonos el Espíritu Santo, quien reparte misericordia, perdón y el deseo para hacer la voluntad de Dios en la vida de nosotros. El fundamento de la fe, el fundamento de nuestra fe, que no se le olvide nunca, es Jesucristo. Si usted pierde la fe, pierde a Cristo. Usted no puede perder ese fundamento. Yo no puedo perder ese fundamento de la fe, porque estamos fundamentados sobre la piedra de ángulo o sobre la piedra angular que se llama Cristo. Allí está nuestro fundamento, allí está nuestra fe. Ese es el pilar que sostiene esta casa. Nosotros somos la casa, Él es el pilar que sostiene todo lo que está en ella. Amén. Así es que mantengámonos firmes con convicción. No tengamos una fe fluctuante, sino que tengamos una fe con convicción. Amén. Que no se doblegue, sino que esté firme todo el tiempo. Póngase sobre sus pies, vamos a orar por la palabra. Amén. Pidámosle a Dios que Él nos ayude, que nos dé la fortaleza y que nos ayude a mantener esa fe que cada uno de nosotros necesitamos, hermano. Amén. Ese fundamento de fe que se llama